Cuando la Chacha y el Chacho, como eran conocidos, Estela y Albino, tuvieron a su primer hijo, de 8 que procrearon, todo fue alegría y felicidad en el rancho La Puerta, a 22 kilómetros de Matamoros, Tamaulipas. Jamás imaginaron que después de casi medio siglo, su vástago fuera considerado como el enemigo público número 1 del país y en los Estados Unidos uno de los 10 hombres más buscados. Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo, que finalmente fue detenido el domingo 14 de enero de 1996 y entregado a la Unión Americana el 15 de enero, donde fue acusado de 20 cargos por narcotráfico y posesión de armas de fuego. Pese a que el gobierno norteamericano lo reconoce como a uno de sus ciudadanos, según la DEA y el FBI, nació en La Paloma, Texas. Lo cierto es que García Ábrego es originario del rancho La Puerta, donde se crió los primeros años. De niño pobre que apenas logró estudiar la primaria, aunque algunos dicen que siguió una carrera comercial, la muñeca, como le conocieron sus amigos en la juventud, por su porte que cautivaba a las mujeres, se convirtió en uno de los principales abastecedores de cocaína a la Unión Americana. Los organismos antinarcóticos estadounidenses llegaron a ofrecer $1 millón por su cabeza. En La Paloma, solo los viejos pobladores recuerdan vagamente su niñez. Ubicado al lado poniente del condado de Cameron, cerca del río Bravo, a 14 millas de Brownsville y 8 al norte de San Benito, en la entrada solo hay una tienda de abarrotes y una gasolinera. Sus calles, angostas y empolvadas, reflejan el poco tránsito. Día y noche, la soledad agobia a este pueblo conformado por unas cuantas casas desperdigadas, con vastas extensiones de tierra para el cultivo de hortalizas. Uno de sus casi 1,000 habitantes, don Ismael Medina Inocencio, mejor conocido como el Cuate, de 88 años de edad, considerado por los vecinos como el cronista del pueblo, recuerda que hace como 60 años cuando llegó no había nada. En ese lugar, solo ejotes y papas. Entre las primeras familias que conocí, nos relata, fueron los Ábrego, a don Jesús y a doña Carmen, abuelos maternos de Juan. Ellos tenían una hija a la que le decían la Chacha, una alta, güera, muy bonita, quien se casó después con Albino, el Chacho, un joven de aquí enfrente, del otro lado del río, que vivía en el rancho La Puerta. Tuvieron varios hijos, pero el primero fue Juanito. Por tantos años que han pasado, poco lo recuerda, pero afirma que era un niño como cualquier otro, que sobresalía por su estatura de los demás. Como todos los de por acá, desde niño ayudaba en las labores del campo. Creo que eso le formó su carácter. A los 12 años, solo venía de visita a La Paloma, acompañado de sus padres. Ya de grande, cuando pasaba por aquí, saludaba a sus tías, Cuca y Manuela, hermanas de Chacha. Las familias de La Paloma registraban entonces a sus hijos en San Benito o Brownsville, recuerda don Ismael. En ninguna de las dos ciudades existe documento que avale el nacimiento de Juan García Ábrego, porque no fue registrado de niño en Estados Unidos. El mismo Juan lo hizo ya de adulto. La oficina del registro civil en el condado de Cameron está ubicada dentro de la Corte del Estado de Texas. En sus archivos computarizados está el registro de Juan García Ábrego, que él mismo aportó para obtener su ciudadanía. Tenía 21 años de edad cuando acudió a la oficina del notario Héctor Cascos, para que éste diera fe de la documentación que lo acreditaba como originario de La Paloma,
con fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1944. Fue el 18 de mayo de 1965 cuando García Ábrego quedó registrado formalmente en la Unión Americana. Entrevistado en sus oficinas en Brownsville, el notario Héctor Cascos no recuerda bien los detalles de la documentación que García Ábrego presentó en aquella fecha, pero dice que necesariamente para su registro extemporáneo debió acreditar plenamente que nació en La Paloma, mediante la fe de bautismo o con un apunte que sus padres hayan hecho en las hojas de una Biblia, con la fecha del nacimiento y con el testimonio de los vecinos del lugar, si estudió aquí, con las boletas y sus calificaciones. Como el notario solamente certificó los documentos presentados, en estos casos como el de García Ábrego, los papeles son remitidos a un comité de Austin, Texas, que finalmente dictamina su validez. De ser así, se ordena el registro. Esta misma reglamentación sigue vigente. Por los trámites notariales, García Ábrego pagó $25. En Matamoros está el registro real de Juan García Ábrego, en la oficina primera del registro civil. El acta 1136 asienta que el 9 de julio de 1945 fue registrado el niño de nombre Juan García Ábrego, nacido a las 2 horas del 13 de septiembre de 1944 en el rancho La Puerta. Sus padres, Albino García Cárdenas y Estela Ábrego Benavides, sus abuelos paternos, Modesto García y Erlinda Cárdenas, sus abuelos maternos, Jesús Ábrego y Carmen Benavides. Testigos, Pablo Mireles y Clemente Rendón. Dieron fe el oficial Gil y el secretario M. Yarritu. Según el recibo número 65.162, el registro de Juan de García Ábrego costó $2. De fuentes directas, con testimonios en ambos lados de la frontera, se reviven los dos perfiles de Juan García Ábrego, Juan el Bueno y Juan el Malo. Por una parte, familiares y amigos hablan del buen hijo, buen hermano, buen padre y buen amigo. Por otra parte, autoridades policíacas y judiciales en México y Estados Unidos ventilan sus leyendas negras a partir de haberse involucrado en el tráfico de drogas. Juan García Ábrego es el mayor de 8 hermanos, 3 varones y 5 mujeres. Ellos son Humberto, Erlinda, Elena, Rosa, Enriqueta, Blanca y José, fallecido en un accidente aéreo. Además, tiene un medio hermano mayor, Josué, hijo del primer matrimonio de su padre Albino con Elisa Ramírez. Desde niño, fue muy apegado a la tierra, junto con su hermano Humberto, conocido como Chichi, fallecido el 11 de octubre del 2024. Bajo la mano dura de su padre, aprendió el trabajo rudo del campo. Trasladado del rancho a Matamoros, el pequeño Juan vivió en la casa marcada con el número 130, entre Bravo y Bustamante, en el centro de la ciudad. Es una casa vieja de un piso, cuya mampostería está despintada y con el patio vacío. A media cuadra está la escuela Franklin de Roosevelt, donde estudió una parte de su instrucción primaria. El resto de los 6 años los concluyó en la escuela Miguel Sáenz González. En ninguno de los dos planteles existen archivos de su paso por las aulas. Su historia escolar se pierde en la adolescencia, hasta la academia, donde se estudiaban las llamadas carreras comerciales. Paralelamente a sus estudios, nunca dejó de laborar en el campo, incluso con jornadas de sol a sol, siempre acompañado de su hermano, Chichi. Desde joven, se distinguió como líder. Imponía y exigía respeto. Nunca perdonó ni perdona la traición. Dispuesto hasta dar la vida por la lealtad. Nunca actúa con violencia, mientras no se sienta que es atacado o que alguien proceda de manera injusta. Así lo describe su cuñado, José Guadalupe Cantú. A García Ábrego no se le conocieron muchas novias, pero sus familiares recuerdan que por esos años sus relaciones con una profesora del colegio Don Bosco culminaron con el embarazo de esta. De sus aficiones
coinciden en que es muy romántico. Prefiere la música de los tríos, sobre todo Los Panchos y Julio Jaramillo. Su deporte favorito es el béisbol y su mayor pasión, las carreras de caballos. No fuma y bebe ocasionalmente, de preferencia whisky. Le gusta la buena comida. Por las mañanas, desayunaba o comía en el restaurante Piedras Negras, propiedad de su tío Juan N. Guerra. Y por las noches, frecuentaba el Garcías o el Drive-In, siempre rodeado de sus amigos, entre ellos don Emilio García, Benjamín López Aguirre, el médico Mario Morales Palacios y Sergio Argüelles. Entre otros, a la fecha todos fallecieron. Solo vive don Emilio. Viste con ropas simples, pero no le gusta la mezclilla. Pocas veces usa traje. En 25 años, recuerda uno de sus amigos, solo lo vio así en 3 ocasiones. Una de estas en la boda de una de sus hermanas. Prefiere los botines y no hace gala de ostentación alguna. Su carácter es controvertido y da motivo a especulaciones. De niño era muy callado. De joven llegaba a encerrarse en su cuarto hasta por 15 días. Era por los nervios, decía su madre. De adulto es una incógnita. Doña Evangelina, viuda de Marroquín, madre del que fuera el mejor amigo de Juan García Ábrego, Líctor Azael, relata la amistad entre ambos. Recuerdo a Juan como un buen muchacho. Se conocieron desde la adolescencia y se quisieron como hermanos. Venía en su automóvil y tocaba el claxon en espera de mi hijo. Entonces, Juan tenía una novia por este barrio. Juan se fue a trabajar a Estados Unidos. Siempre le escribió. Cuando Líctor falleció el 22 de agosto de 1985, a los 42 años, me dijeron que se refugió inconsolable en uno de sus ranchos. Desde entonces, cada 22 de agosto y cada 2 de noviembre, Juan envía flores a la tumba de mi hijo. La muerte de su madre ha sido para Juan el golpe más duro de su vida. Doña Estela falleció el 11 de noviembre de 1993, después de una larga agonía en el Hospital Regional de Brownsville. A ciencia cierta, nadie sabe si Juan García Ábrego se casó. Se le conocen al menos 3 hijos en los círculos de amistad donde él se movía, pero se conoce que tuvo más. Entre estos se identifican a Juan, Ivette y Albino, el primer hijo de una joven de apellido González, hija de un escribano público. Los 2 segundos de María del Carmen Olivella. En este ambiente transcurrió la vida de Juan García Ábrego hasta los principios de los 80. Cuando estrechó su relación con su tío Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, más conocido como don Juan N. Guerra, que en este tiempo, agobiado por los achaques propios de su edad, vio en su sobrino al hombre idóneo para que lo sucediera en el negocio del contrabando de café, licor y cigarros. Fue tal la habilidad de Juan que en menos de 4 años pasó del contrabando común a la disputa por el control del tráfico de drogas, que en ese tiempo estaba en manos de su paisano Casimiro Espinosa Campos, alias El Cacho. Cuando heredó el trono de su tío, Juan García Ábrego era considerado como el agricultor más próspero de la región, con el mejor equipo agrícola y las mejores tierras, unas compradas, otras rentadas, lo que le permitió tener el suficiente dinero para estructurar una red directa en el tráfico de drogas, que ahora alcanza gran parte de México y Estados Unidos, con enlaces en Centro y Sudamérica. Eran tiempos donde los narcos se habían ganado a pulso el título de señores, donde se dedicaban exclusivamente a su negocio, sin meterse con la población en el cobro de cuotas ni extorsiones. Con los consejos de su tío y la influencia de Óscar López Olivares, el profe, un cazacambista de Vallehermoso, adicto a la cocaína y experimentado piloto aviador, García Ábrego
se convirtió en el mañoso, número 1 en el norte de Tamaulipas, el patrón de la gente, como se le conocía a los que trabajaban para él. A García Ábrego se empezaron a sumar de manera discreta algunos elementos corruptos de los cuerpos policíacos, miembros del ejército, empleados de aduanas, de la Marina, de Migración de Estados Unidos y todo aquel que de alguna forma recibía favores y dinero de su banda. A punto de cumplir 40 años, en 1983, García Ábrego había extendido su poder en toda la franja fronteriza y parte del estado de Texas. Desde el restaurante Piedras Negras, movía los hilos de su gente y acordaba con sus contactos. Fue así como a mediados de mayo de 1983, su banda decidió liquidar al Cacho, que para ese entonces, no obstante que habían sido amigos, quería todo el control del negocio. El Cacho comenzaría con el robo de vehículos hasta 20 diariamente y distribuía droga. Era sanguinario. En vez de mandar a matar, él mismo ejecutaba a sus enemigos. Yo soy más cabrón que ustedes dos juntos. No más, háblenme de frente, les dijo al tío y al sobrino en forma burlona. El 15 de mayo de 1984, el comisionado de hablarle de frente al Cacho fue el profe. Según cuenta López Olivares, fue el propio Juan quien se lo montó, porque según él era la causa de sus diferencias. Cuando el Cacho iba en busca del profe, Juan le habló a aguas, porque va para tu casa, va bien caliente. Apenas colgó el teléfono, cuando el profe vio por la ventana a el Cacho, que bajaba de su automóvil empuñando su escuadra 9 milímetros. En ese momento, López Olivares desenfundió su pistola y disparó a unos 5 metros de distancia. Espinosa Campos alcanzó a repeler la agresión, pero lejos de avanzar, retrocedió y herido abordó su vehículo en busca de auxilio. 2 días después, García Ábrego y su gente llegaron hasta la clínica Raya, donde convalecía el Cacho, que estaba frente a su domicilio. Iban a arrebatarlo. El comando de 12 hombres se introdujo al interior de la clínica y empezó el tiroteo, sin ton ni son, muriendo 9 personas, menos Espinosa Campos, que se ocultó debajo de la cama. Días después, falleció en un hospital de Monterrey, a donde fue trasladado en avioneta. Esta fue la primera acción sanguinaria de la banda de Juan García Ábrego, que salió a la luz pública. Desde entonces, Juan se convirtió en el amo y señor del noreste del país, del sur de Texas, implantando su ley. A partir de estos hechos, Matamoros vivió la ola de violencia más cruenta de su historia. Fueron comunes las ejecuciones, los desaparecidos, las vendetas y los ahogados en el río Bravo. Había 1 o 2 muertos diarios acribillados. A la lista se sumaron los periodistas Ernesto Flores Torrijos y Norma Moreno Figueroa, inmolados en la puerta del vespertino El Popular, el 17 de mayo de 1986, cuando era presidente municipal Jesús Roberto Guerra Velasco. Todo iba bien para la banda, aún más con el apoyo económico que patrocinaba, incluso campañas políticas. Ya empezaba a reconocerse al grupo criminal de García Ábrego como el Cártel de Matamoros, mientras él platicaba a sus allegados que había amasado una fortuna de $900 millones. Pero a finales de los 80 llegó a esta región Oliverio Chávez Araujo, un narcotraficante a poca escala, originario del Durazno, un rancho cercano a Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, y las cosas para el poderoso capo de Matamoros empezaron a complicarse. Oliverio había sido sargento segundo del ejército mexicano y aprendió el oficio del narco de otro tío, Hilario Guillén Araujo. Chávez Araujo se relacionó con el Chino, un distribuidor de drogas en Texas, y ya encarrilado formó una pequeña banda. Pero antes de que lograra extenderse, los agentes federales al servicio de García Ábrego le tendieron una trampa en el bar Flamingos, propiedad de Artemio Valdés, lo que llevó a su detención y encarcelamiento. Desde el Cerezo 1 de Matamoros, Oliverio continuó manejando su banda. Su primer paso fue apoderarse del control del penal, a tal grado que rebasó a parte del Cártel de Matamoros, que adentro era representado por el profesor Elías García, aliado de García Ábrego. A raíz de la primera orden de aprehensión contra Juan García Ábrego por narcotráfico y acopio de armas de fuego, dictada el 26 de mayo de 1990 por el juez Fermín Rivera Quintana, el jefe del cártel huyó de Matamoros para ocultarse en Nuevo León. Antes, la Policía Judicial Federal le había decomisado uno de los cargamentos más grandes que se habían registrado en este país, 9 toneladas de cocaína. Con el campo libre, Chávez Araujo entró con todo y quiso ocupar el lugar de García Ábrego. Dentro del penal ya le decían el zar de la cocaína.
Esto molestaba de sobremanera a Juan, más aún cuando decían que Oliverio era el número 1. Enterado del celo de Juan García Ábrego, Chávez Araújo temió por su vida, por lo que usaba chaleco antibalas, y en mayo de 1991, aún dentro de la cárcel, citó a conferencia de prensa para denunciar que lo querían asesinar. Días después, el 17 de mayo, uno de los hombres del profesor Elías García García le disparó a la cabeza a Oliverio. La bala hizo blanco en la quijada, cayó e inmediatamente sus guardias lo protegieron, mientras daba la orden: acaben con todos ellos, que no quede ninguno vivo. El enfrentamiento con balas, palos, golpes y armas punzocortantes culminó con 18 muertos, todos destrozados. Aquello fue una pelea entre jaurías de fieras salvajes y varios heridos. Días después, Oliverio Chávez Araújo fue trasladado al penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ahora se encuentra recluido. A sangre y fuego, García Ábrego entró de nuevo en el control absoluto de la droga en esta zona, extendiendo sus tentáculos a diversos puntos del país, reforzando sus nexos con los cárteles colombianos. Fue entonces que su organización comenzó a conocerse como el Cártel del Golfo. Para eliminar a los que se oponen a la operación del cártel, a quienes se bañan, huyen con la droga, o para ejecutar a quienes traicionan a la organización, existieron los operadores criminales, que según el caso, actuaban solos o en grupo, al estilo comando. Bajo las órdenes de Luis Medrano García, José Pérez de la Rosa, el Amable, a quien se le ubicó hasta 1992 como el cabeza principal del llamado Comando de la Muerte. El Cártel del Golfo, integrado por individuos con excelentes dotes en el manejo de armas de fuego, capaces incluso de sostener enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el Amable solía pasear por las calles de Matamoros en un gran marquís blindado, que antes de su detención en 1993 lo decomisó la PGR. En los operativos acompañaban a El Amable Indalecio Ríos, Miguel Botello Lucio, Adolfo de la Garza, Eloy Treviño Gracia, Rafael Ledesma Carrasco y Alfonso Alanís. En total, el brazo ejecutor del Cártel del Golfo estaba integrado también por Andrés Arriaga, Arcadio Pérez González, Leobardo García, Eduardo Coronado Gática, Leonicio Sánchez Magallanes, Epifanio Pérez Solís, Prisciliano García Medrano, Sergio Hernández Longoria, Alfredo Alatorre Franco, Erasmo y Toto Lanís Gobea, Los Conejos, y Sergio González Hinojosa, entre otros. Los crímenes de este grupo fueron delatados por Armando Barrera Caballero el 19 de diciembre de 1991 ante la cónsul de México en Brownsville. Marta Elvia Rosa Rodríguez y autoridades estadounidenses les achacaban la muerte de Américo Barrera Caballero, Alfonso Medina Zavala, William Otero y Judith Pontón, dos colombianos ligados a Oliverio Chávez Araújo. Señaló el denunciante que entre los responsables en esas ejecuciones estaban autoridades y bandidos como Ramón Uriarte Solís, Margarito Castro Orozco y Rafael Ledesma, el Rafles, entre otros, quienes los secuestraron de las oficinas de migración, siendo delegado Félix López Aguilar y delegado regional Antolín Licona López. También ejecutaron a Porfirio Chávez, medio hermano de Oliverio, Gregorio Betancourt Mesa, Mario Camacho y 15 integrantes de la banda de Erasmo Ibarra, entre muchos más asesinados. Simultáneamente con la estructura operativa del cártel, los ingresos económicos producto de sus actividades se volvieron un problema para sus cabezas. No sabían qué hacer con tanto dinero. No les bastaban las casas de cambio. Para ese tiempo manejaban ya más de 2.000 millones de dólares y ni las adquisiciones inmobiliarias o de bienes raíces, empacadoras, almacenes comerciales, agencias de automóviles eran suficientes para justificar tantas ganancias. Para fines de 1993, el gobierno de Estados Unidos descubrió que desde 1989 realizaban operaciones bancarias multimillonarias a las Islas Caimán y a Suiza a través de Banker Trust Company en Nueva York y American Express Bank International, Beverly Hills, California. De acuerdo con los movimientos bancarios de préstamos, transferencias, inversiones y compras de propiedades, los lavadólares de García Ábrego realizaron del 21 de julio de 1989 al 17 de mayo de 1991 transacciones bancarias de Monterrey a McAllen, Nueva York, California y Suiza por $75.167.000.
Por su parte, en México, la PGR reveló que el 7 de noviembre de 1993 que los aliados de García Ábrego habían penetrado en países como Guatemala y El Salvador. En los Estados Unidos, cuando menos operaban en Texas, Arizona, Nuevo México, Ohio, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey. Y en los estados de Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí, las dos Baja Californias, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Coahuila, Campeche, Yucatán, Sinaloa, Michoacán, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Colima, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Tan solo en Tamaulipas, en ese tiempo, habían alrededor de 80 propiedades, de las cuales una docena aparecen en el registro público de la propiedad a nombre de Juan García Ábrego, entre ellas el Rancho San Fernando, en Reynosa, con una extensión territorial de 115 hectáreas, y en Matamoros, donde según el censo de población de 1990 había 303,000 habitantes, con fama pública de haber adquirido hoteles, terrenos urbanos, parques industriales, restaurantes y hasta clínicas de especialidades, entre estas la denominada Lisbeth, que compró Alejandro Portillo, secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el aval del entonces rector Humberto Filisola Aces, al narcotraficante Luis El Chacho Escamilla. Se estima que Juan García Ábrego introducía a los Estados Unidos cantidades que rebasaban las 150 toneladas de cocaína al año, a través de la ruta del Caribe y Golfo de México, que empieza en Colombia, pasando por Centroamérica, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas. La última vez que se supo de Juan García Ábrego fue a principios de 1993, en el bar Resaca del Hotel Fort Brown de Brownsville. Según el jefe de la policía de esta ciudad, Carlos García estaba conviviendo con varias personas, entre ellas con el entonces alcalde de Matamoros, Tomás Yarrington Rubalcaba. ¿Por qué no se le ha detenido?, se le pregunta al investigador George Gavito. Porque el presidente Salinas de Gortari no quiso. García Ábrego tiene muchos contactos al más alto nivel. El día que lo quieran agarrar, se van a dar cuenta. Pero antes de que esto ocurra, se entregaría acá con nosotros, porque sabe que en México lo mataría. Pero al salir de su área de protección en Matamoros, Tamaulipas, Juan García Ábrego fue arrestado finalmente en Juárez, Nuevo León, un 14 de enero de 1996, en una operación conjunta entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, por lo que de inmediato fue trasladado a la Unión Americana. Sin mayores trámites, fue extraditado, debido a que legalmente era ciudadano americano. Actualmente, este hombre aún se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos de América, purgando una cadena perpetua por los delitos que cometió en ambos lados de la frontera. Pero su historia sigue viva y se ha convertido en leyenda. En un corrido de Beto Quintanilla, el cantante de narcocorridos lo describe con bajo sexto y acordeón como el pescado enjabonado. De hallarlo, nadie sabe lo que opina. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.